Hola, ¿cómo están? Hoy veremos cómo podemos crear una lista ordenada simplemente enlazada. En la primera parte vamos a ver cómo podemos insertar datos en esa lista y en un video posterior vamos a ver cómo podemos eliminar. Espero les guste. Ok, lo primero es, recordemos que estamos utilizando Tony como parte de nuestro entorno de edición y vamos a crear un archivo que se va a llamar TDA lista ordenada, pero vamos a generarlo aquí donde tengo todos mis proyectos. TDA lista ordenada. Ok, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra clase nodo. Recordemos que es class nodo, en este caso va a ser un nodo lista y esto es un objeto. Nuestro nodo, como es un nodo simple, vamos a tener el segmento de dato y lo inicializamos con none, y siguiente también lo inicializamos con none. Nuestra clase lista ordenada, class lista ordenada, también va a ser de tipo objeto. Y lo primero que tenemos que crear es nuestra definición de nuestro constructor. Entonces def, recuerden que dos guiones bajos, init, dos guiones bajos, y tenemos que poner self. Y lo que hacemos aquí es self.primero igual a none y self.último igual a none. Esto nos permite poder crear una lista o inicializar una lista ordenada. Nuestro primer método que vamos a hacer es para verificar si está nuestra lista vacía. Entonces vamos a poner def lista vacía y este recibe nuestro self, y lo único que vamos a poner aquí es return primero self punto primero es igual a none. Aquí estamos preguntando si self.primero es igual a none, entonces nos regresa un verdadero, y si no, nos va a regresar un falso. Este es nuestro primer método de nuestra lista. Vamos a también definir nuestro método de reiniciar nuestra lista, y este método lo único que va a tener es vamos a poner self.primero en none y self.último en none. Recordemos que este método es el que nos permite, en caso de que ya no queremos utilizar nuestra lista que estamos usando en ese momento, nos la pone en una lista vacía. Ok, vamos a hacer ahora nuestro método para imprimir. Nuestro método para imprimir va a cambiar ahora un poquito. Vamos a definir imprimir y recibimos también nuestro objeto, y aquí lo que vamos a hacer inicialmente es generar una cola auxiliar, y esta la vamos a definir como que haga una copia de lo que tenemos en primero. A partir de ahí declaramos una cadena, y esta cadena la ponemos una cadena vacía, y mientras
auxiliar sea diferente de nulo, de none, vamos a hacer lo siguiente. Nuestra cadena le vamos a agregar lo que tenemos en nuestro auxiliar punto dato convertido a una cadena, y aprovechamos, le ponemos nuestro salto de línea, y lo que hacemos ahora es nos movemos al siguiente nodo. ¿Cómo hacemos esto? Auxiliar es igual a auxiliar punto siguiente. Una vez que termina esto, ya recorrió toda nuestra cadena, y lo que tenemos que hacer es return nuestra cadena. Bueno, ya que tenemos el método de impresión de cadena, ahora lo que vamos a hacer es cómo podemos insertar datos, y vamos a definir nuestro método insertar, que recordemos debe recibir en este caso también nuestro self y también un dato. Este es el dato que queremos insertar en nuestra lista. ¿Okay? Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo nodo, y este nodo lo vamos a crear como nodo lista. Recordemos que aquí estamos haciendo que vamos a generar una nueva instancia de clase a ese nodo lista. ¿Sí? Ya una vez que lo tenemos creado, lo que tenemos que hacer es en el segmento de dato, nodo.dato, vamos a insertar nuestro dato. Ya que tenemos la información en el nodo, lo primero que tenemos que hacer es verificar cómo se encuentra en este momento nuestra lista. Entonces, si self.lista vacía, en este caso aquí estaremos preguntando si nuestra lista está vacía, entonces nuestro self.primero toma el valor de la posición donde se encuentra mi primer nodo, el nodo que acabamos de crear, y también ese nodo es el último. Self.último es igual a el nodo que acabo de crear. Okay. En caso contrario, voy a tener tres posibilidades: poder insertar al principio, el medio y el final, dependiendo de cómo se encuentre nuestro dato. Nuestro primer caso es si mi dato es menor igual que lo que tengo self.primero.dato, voy a insertar al principio. Ese nodo se va a insertar al principio, entonces voy a mandar a llamar a un método, todavía no lo he definido, self.insertar, y va a ser un método privado, entonces le agrego dos guiones inferiores y dos guiones bajos. Entonces insertar al principio y mando mi nodo. Si no tengo otra situación, que mi dato sea mayor o igual que self.último.dato, y esto significa que es más grande que mi último elemento. Entonces lo que tengo que hacer aquí es mandar a llamar self. También va a ser un método privado, insertar al final, y voy a mandar mi nodo. Si no se cumple ni uno ni otro, else, voy a llamar, quiere decir que voy a insertar mi dato en medio. También va a ser un método privado, y voy a mandar mi nodo. A continuación, lo que haremos es
definir estos métodos. Bueno, para definir estos medios vamos a tener que ir haciendo lo siguiente. Espacio. Porque a partir de aquí vamos a empezar a programar. Nuestro primer método que vamos a crear es un método privado y se define de la siguiente manera. Recordemos que es un método privado, tiene ciertos guiones y es insertar al principio. Y aunque mandamos un parámetro nodo, siempre tenemos que definir que vamos a utilizar el self y recibimos nuestro nodo. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: los puntos, y en este caso el siguiente de este nodo que estamos recibiendo, nodo.siguiente, va a tomar la dirección de self.primero. Y este nodo va a ser ahora el primero. Entonces self.primero va a tener la dirección del nodo que estamos insertando. Y para definir nuestro método de insertar al final, def insertar al final, también vamos a recibir en este caso nuestro self y nuestro nodo. Y lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente: el siguiente de self.último.siguiente va a tener la dirección del nodo que estamos insertando, y ahora este nodo va a ser el último, es decir, self.último es igual a nodo. Guardamos y veamos qué hace hasta este momento. Vamos a crear un nuevo programa y lo primero que tenemos que hacer es importar nuestro objeto. Entonces, como le ponemos from tda lista ordenada, recuerden que tiene que ser el nombre tal cual lo escribimos. Vamos a importar nuestro objeto lista ordenada y ya vamos a poder instanciar nuestros objetos. Mi lista va a ser un objeto de lista ordenada. Abrimos y cerramos paréntesis y ya tenemos algunos métodos que podemos utilizar. Vamos a poder entonces insertar. Recordemos, cuando mi lista está vacía, mi lista punto insertar, vamos a insertar a un nombre, Benito. Este es el caso cuando nuestra lista está vacía y tenemos el primer dato. Vamos a insertar al principio lista.insertar un dato que sería más que vaya antes que Benito, por ejemplo Amelia, y también tenemos definido insertar al final. Lista.insertar vamos a mandar a José y ya podemos imprimir nuestra lista. Entonces sería print mi lista punto imprimir y veamos, guardamos nuestro programa, ejemplo lista ordenada, y cuando lo corro, en este momento ya puedo tener Amelia, Benito y José. Como pueden ver, los datos están ordenados, aunque yo los inserté de manera desordenada. Nos hace falta ver qué pasa cuando inserto en medio. Bueno, regresamos a nuestra lista ordenada y vamos a hacer lo siguiente ahora.
vamos a definir nuestro método insertar, pero recordemos que es un método privado en medio, y recibimos nuestro objeto self y nuestro nodo. Ok, lo que tenemos que hacer aquí es buscar una posición anterior. Entonces vamos a definir posición. Va a tomar el valor de, vamos a declarar un método que vamos a llamar encuentra, es privado, encuentra posición anterior, y aquí lo que vamos a mandar como parámetro es nodo.dato. Una vez, este método nos tiene que regresar la posición anterior de donde se encuentra el dato que tenemos que insertar. Una vez que regresa esto, verificamos si nuestra posición fue diferente de nuevo. Posición es diferente de none. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El nodo punto siguiente va a tomar el valor de posición punto siguiente, y el siguiente de mi posición punto siguiente va a tomar el valor de nodo. Ok, y ahora vamos a definir, vamos a ponerle un guión bajo acá, y vamos a definir ahora este método, ¿sí? Este método lo vamos a definir de la siguiente manera: def encuentra posición anterior, y recibimos nuestro self y nuestro dato. Aquí lo que estamos recibiendo es un dato. Voy a mi pantalla, y lo que vamos a hacer aquí es una búsqueda. Vamos a definir aquí una búsqueda, y para ello vamos a declarar dos nodos: uno que llame actual, que va a tomar la primera posición, self.primero, y anterior, que va a tomar la posición none. Una vez que tengo esto, mientras mi actual sea diferente de none y mi dato sea mayor que lo que tengo en actual, es decir, actual.dato, vamos a movernos. Mi anterior va a tomar la posición de actual, y mi actual se va a mover a su siguiente posición, es decir, a actual punto siguiente. Y una vez que termine este ciclo, ya sea porque actual es un nulo o el dato es igual o mayor, entonces retornamos mi posición anterior. Recuerden que estamos buscando mi posición anterior. Guardamos y compilamos, y veamos si podemos insertar un dato en medio. Lista insertar un dato que se encuentre en medio, por ejemplo Carlos, y vamos a correrlo, y Amelia, Benito, Carlos y José, y ya ahora puedo insertar cualquier dato al principio, en medio, al final. Por ejemplo, mi lista.insertar
Vamos a llamar uno que se inserte Amanda, por ejemplo. Otro que sea Zoila, uno insertar. Lista.insertar. Zoila. Lista.insertar Eduardo. Y los datos, veamos, en este momento Amanda, Amelia, Benito, Carlos, Eduardo, José y Zoila se están insertando de manera ordenada. Bueno, por ahora ya tenemos los métodos de insertar. Gracias. Después vamos a hacer cómo podemos eliminar. Espero les haya gustado. Nos vemos para la siguiente.